Hermanos, vamos a continuar con nuestro tiempo de estudio del libro de Corintios. Quiero decirles, hermanos, que esta carta, la primera carta de Corintios, ha sido todo un reto para mí también, porque me recuerda algunas cosas que ya sabía y también, hermanos, me pone en aprietos por algunas más que ya sabía y no practico, ¿verdad? Esa es la ventaja de leer la palabra de Dios, hermanos, que nos enfrenta con su voluntad. Cuando no leemos la palabra de Dios, pues no nos enfrentamos a su voluntad ni sabemos qué quiere Dios para nosotros. Voy a empezar esa tarde diciéndoles, hermanos, que una de las cosas que buscamos en la medicina es hacer lo que se llama medicina preventiva, que consiste en atender a las personas antes de que se enfermen. Y una de esas cosas, hermanos, tiene que ver con los tamaños, ¿sí? Cuando una mamá tiene a su bebé recién nacido, lo primero que va a ir notando, hermanos, es que la ropita ya no le queda. Nosotros no lo aprendimos y tampoco pusimos mucha atención a los consejos. Así que con nuestra primera bebé le comprábamos la ropa de su mes, ¿no? Si ella tenía 3 meses, le comprábamos 3M de 3 meses. 2 veces se lo podíamos poner, hermanos, y ya después ya no le venía, ¿verdad? Así que con la segunda le compramos, si era 3, le comprábamos 4. Y solo se le podía poner 3 veces. Así que ya con el último, hermanos, ya casi del año le comprábamos, ¿verdad? Para que durara más tiempo esa ropa. Todos sabemos, hermanos, que los niños tienen que crecer. Los niños tienen que crecer. Y si un niño no crece, hermanos, sabemos que algo malo está pasando. En la medicina, a esto le llamamos crecimiento y desarrollo. Hay varias mediciones que hay que ir haciendo, medir la cabecita, medir el tamaño del niño, su talla y pesarlo. Si un niño está creciendo de tamaño, pero no está ganando peso, los papás se preocupan. Y el doctor también va a decir, este niño tiene un problema, está desnutrido. Si un niño está creciendo bien de peso, pero no de talla, también se preocupan. Y peor aún, si el niño empieza a crecer de su cabecita, pero su cuerpo no, algo está pasando. Algo malo está pasando. Puede ser una enfermedad que está afectando al cerebro, que lo está haciendo grande, o por el contrario, ¿verdad? Una enfermedad que hace que el cerebro no crezca, todo el cuerpo va creciendo y el cerebro no. Así que, hermanos, el crecimiento es parte de nuestra vida diaria. Ahora que me dedico a atender a personas mayores, me doy cuenta que aunque ya son personas grandes, también les preocupa su peso. ¿Cuál es su motivo de consulta? Les pregunto. Es que perdí peso. A lo mejor no pasa nada. Están bien, su azúcar bien, su presión bien, pero están preocupados por el peso. Eso quiere decir, hermanos, que somos capaces de vernos en un espejo y saber que algo anda mal con nosotros, ¿sí? No somos ciegos en ese aspecto. Nos vemos y decimos algo anda mal. Pero parece ser, hermanos, que nuestro espejo espiritual no funciona igual. Porque cuando nuestra vida espiritual no está creciendo, hermanos, parece que no nos damos cuenta. Sí nos vemos en el espejo y decimos las dos cosas. ¿Estoy subiendo de peso o estoy bajando de peso? Pero ¿cómo medimos nuestra vida espiritual? Eso es algo, hermanos, que es un poco más difícil que vernos en un simple espejo. El apóstol Pablo, hermanos, le está hablando a los hermanos de Corinto, y les está diciendo que ellos no han sido capaces de crecer. El apóstol Pablo les va a llamar niños, ¿sí?
Hay varias formas de hablar de niños en el lenguaje en el que el apóstol Pablo escribía. Uno de ellos, hermanos, es la manera quizás que nosotros le hablamos con cariño. Por ejemplo, me tocó ver a un par de ancianitos y decía el varón, ¿y los niños dónde están? Yo pensé que hablaba de sus nietos, pero hablaba de sus hijos ya de 50, de 40 años, los niños, ¿verdad? En el lenguaje del apóstol Pablo también existía una forma cariñosa de hablar de alguien y decirle niños. Pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo, así como decimos nosotros, chamacos, ¿verdad? O mocosos, ¿no? Cuando queremos hablar de un niño así de manera simple y llana, le decimos un chamaco. El apóstol Pablo está hablando con los corintios, y les está diciendo que son niños, que a pesar de querer él hablarles de otra manera, ellos se han comportado como niños. Esta forma en la que el apóstol Pablo habla, al llamar a algunos espirituales o llamarlos a veces carnales, pues fue una estrategia, yo diría, un poco arriesgada del apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia, después de esta carta, la iglesia en general ha intentado hacer una división dentro de la propia iglesia. Y entonces vamos a tener a hermanos que dicen, es que el hermano fulano de tal todavía es carnal, pero nosotros ya somos espirituales. Pero el propósito inicial del apóstol Pablo, hermanos, no es crear una nueva división en la iglesia y decir, de este lado se me sientan los espirituales y de este los carnales. Y todos corriendo para acá, ¿verdad? Con su silla. O si ya no hay lugares, ni modos. El que se quedó dormido ahora es carnal. No. El apóstol Pablo, hermanos, cree que todos los cristianos, ya somos espirituales porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. Nadie puede ser cristiano si no tiene el Espíritu Santo, hermanos. Si el Espíritu Santo no está en la vida de un cristiano, pues esa persona es un asistente, es un simpatizante, pero todavía no se puede llamar cristiano. Pero lo que sí está diciendo el apóstol Pablo es que muchos hermanos de la iglesia de Corinto no están haciendo uso de lo que el Espíritu Santo hace. Ayer, por eso les decía, hermanos, que traigan a los muchachos a las actividades de los sábados, porque ayer estaba yo platicando con un muchacho y me decía, ¿cuál es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y yo le dije, ese pecado es saber que el Espíritu Santo te está hablando y no hacerle caso. Saber que el Espíritu Santo te está diciendo eso que haces es incorrecto y tú decir, lo sé, pero no hago caso. Porque ayer en la actividad de jóvenes les decía, Dios perdona todos los pecados, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Y me decía este muchacho, bueno, si eso es así, ¿por qué la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos, porque si alguien no es capaz de escuchar al Espíritu Santo, pues no va a confesar ese pecado. Y pecado que no se confiesa, no es perdonado, hermanos. ¿Sí? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No pararse en una esquina y decir, yo no creo en el Espíritu Santo no existe. Eso no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que Él le esté hablando a nuestra vida y a nuestro corazón de que es necesario que nos comportemos de manera distinta y nosotros no lo hagamos. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo está viendo en estos hermanos de Corinto que no son capaces de escuchar la voz del Espíritu sobre ellos. ¿Por qué? Porque estos hermanos estaban dispuestos a dividir la iglesia con tal de tener la razón. ¿Sí? El apóstol Pablo está sorprendido que dentro de la iglesia haya personas que sean capaces de empujar lo más que se pueda
pero tener la razón y ganar. Entonces el apóstol Pablo dice, estos hermanos, aunque tienen el Espíritu Santo, no hacen caso de lo que el Espíritu Santo dice y se están comportando con formas meramente carnales. Los hermanos de esta iglesia pensaban que ellos ya eran espirituales. Los hermanos de Corinto, hermanos, creían que ya estaban a un paso, 2 pasitos más que dieran ellos y ya volaban. Algunos ya sentían aquí en la espalda así comezón de las alas que ya les estaban naciendo, hermanos. Ya se sentían con un arpa, como ángeles. Pero el apóstol Pablo les tiene que decir, ni siquiera se les ocurra pensar que lo que están haciendo es de personas que tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Aunque ustedes piensen que están haciendo cosas espirituales, por el simple hecho de estar generando división dentro de la iglesia, ustedes son carnales. Es decir, ustedes obedecen a los deseos de su cuerpo. Ustedes obedecen únicamente lo que su mente pecaminosa les dice. Y eso, hermanos, es una ofensa. Es una ofensa para estos hermanos que ya se creían en las nubes. Probablemente estos hermanos se saludaban, la paz de Dios sea contigo también. Pero por la espalda, hermanos, estaban generando división y controversia. Estos hermanos tal vez estaban enfrascados en peleas teológicas sobre qué día había que ir a la iglesia o cuál era el mejor predicador. Pero el apóstol Pablo les dice, desde el momento en el que ustedes están generando división dentro de la iglesia, desde ese momento, hermanos, están dejando de pensar como gente a las cuales el Espíritu Santo los controla o los guía. Así que les tiene que decir, hermanos, que lo que Él ha preparado se los ha tenido que dar como si fuera leche y no como vianda. Tampoco, hermanos, me gustaría que esta tarde obtuviéramos esto para decir, hay pastores que predican leche espiritual, pero ya los de Berriozábal queremos sustento, barbacoa espiritual. No, hermanos. No, el apóstol Pablo no está diciendo que el mensaje puede ser leche o puede ser vianda. Así depende de qué tan elaborado sea. No. El apóstol Pablo les está diciendo que él les presentó el evangelio de Cristo, pero los hermanos de Corinto agarraron el evangelio como si fuera leche, como si fuera algo que no les iba a llenar. Y se suponía que el apóstol Pablo les estaba presentando la vianda. Les estaba presentando algo digno de comer y de llenarse. Pero ellos lo menospreciaron y prefirieron creer que el mensaje de Cristo era como algo simple, como la leche espiritual. En segundo lugar, hermanos, y por eso les decía que esta carta tiene enseñanzas que confrontan. En esta porción de la Biblia que leímos, que es 1 Corintios 3, vemos al apóstol Pablo defenderse, pero no como nosotros lo haríamos. Si de repente alguien habla mal de nosotros y dice algo incorrecto, nosotros vamos a tratar de poner, como decimos, los puntos sobre las íes. Si alguien dice, el hermano Ismael es muy blandito con sus hijos, porque se meten aquí al santuario. Entonces el hermano Ismael va a intentar decir, no, yo les pego, cuando se portan mal les doy sus nalgadas, ¿no? Defendemos nuestro honor. Pero el apóstol Pablo aquí, hermanos, no tiene interés de ponerse así, de defender su honor. Tanto en las iglesias modernas como la iglesia a la que el apóstol Pablo escribe, siempre han existido personajes, líderes que sobresalen. Eso es natural, hermanos. Recuerden ustedes que el Señor
le da a cada uno de los miembros de la iglesia un don especial. Si todos en la iglesia hiciéramos lo mismo, hermanos, probablemente no habría quien visitara, no habría quien pudiera adornar el templo que se viera bonito, no habría quien pudiera tocar. Imagínense que todos están queriendo tocar. Nadie canta, nadie dirige, nadie predica. Así que el apóstol Pablo entiende que la iglesia de Cristo tiene diversos dones, ¿sí? Y el apóstol Pablo intenta de una vez por todas dejar en claro que ni él ni Apolos están peleando por ver quién es mejor. Aunque los hermanos de Corinto los han querido rivalizar, como si Pablo y Apolos fueran dos escuelas de pensamiento distinto, el apóstol Pablo quiere decirle a los corintios, hermanos, que esto no es así. Y para eso, hermanos, va a utilizar dos tipos de figuras que hoy me gustaría que nosotros no perdiéramos de vista. Una de las figuras que el apóstol Pablo utiliza es la figura del campesino o del agricultor, lo que mejor les venga a la mente, hermanos, ¿sí? El apóstol Pablo se ve a sí mismo y ve a los demás líderes de la iglesia, los ve como agricultores. Hermanos, esto nos debería dar a nosotros una idea de lo que es un pastor o de lo que es un líder de la iglesia. Los pastores y líderes de las iglesias, hermanos, no son pequeños reyes o pequeños presidentes, ¿sí? Que les damos un tronito por ahí para que se siente el hermano y gobierne la iglesia. No. El apóstol Pablo lo pudo haber dicho, pero el apóstol Pablo se ve a sí mismo como un agricultor. La iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo solamente tiene un Señor, y su Señor es Jesucristo. No vale en la iglesia de Cristo que haya pequeños señores o pequeños reyes. No vale, hermanos, no va. El pastor de la iglesia es tan miembro de la iglesia como el hermano que solamente llega una vez al mes. ¿Ok? Están al mismo nivel para el Señor. No vale más uno que el otro. A lo mejor a alguno le tiene que jalar más la oreja el Señor. Bueno, esa es otra cosa. Pero en valor, hermanos, es el mismo. Obviamente cada uno va a hacer un trabajo distinto, pero para el Señor valen lo mismo. Entonces el apóstol Pablo quiere dejar claro que él se ve a sí mismo como un agricultor, alguien que está sembrando. Esto también, hermanos, es algo muy importante para nosotros hoy en día, porque como iglesia, hermanos, no podemos poner nuestras expectativas sobre nuestros pastores. Nuestras expectativas están, hermanos, sobre Cristo. Él es quien sustenta la iglesia, el Señor. Por eso, cada que nos reunimos, hermanos, lo que debemos venir a buscar es la presencia del Señor. Amén. Buscamos la presencia del Señor, lo buscamos a Él. Le damos gracias a Dios cuando hay buenos tiempos y tenemos un pastor que nos pueda guiar, ¿sí? Pero la iglesia es del Señor. Y el apóstol Pablo está viéndose a él como alguien que le gusta sembrar, pero está viendo, por ejemplo, al hermano Apolos como alguien que le gusta regar. Y esto quiere decir, hermanos, que los pastores tienen también, incluso aunque son pastores, tienen distintos talentos. Va a haber algún pastor, hermanos, que cuando venga o cuando esté en una iglesia la haga crecer, pero montones, hermanos. Yo no sé cómo le hace este hermano Dante Gebel, pero su iglesia, cuando le hacen así algunas pequeñas tomas, se ve lleno hasta el fondo. ¿Cómo le hacen? No sé, hermanos. No sé. Pero definitivamente para el Señor no es más valioso el hermano Dante Gebel que un pastor cuya iglesia solo tenga 10 hermanos. Amén. El Señor ve a todos igual.
¿Habrá algunos que tengan un talento diferente y que puedan hacer más cosas? Amén, es para la gloria de Dios. Pero para el Señor es exactamente lo mismo. Los pastores son como agricultores, van sembrando. Y el apóstol Pablo, hermanos, quiere dejar claro que el crecimiento dentro de la iglesia lo da el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que lo riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así es, hermanos, el crecimiento lo da el Señor. No son mis sermones, no son mis clases de escuela dominical, que les voy a confesar que las preparo. O sea, tampoco es que me lo invento, ¿verdad? Que me paro aquí a inventarme un sermón. Sí los preparo, sí hago un trabajo de preparación, me toma algunas horas de la semana, sí, y estoy seguro también que el Señor bendice este trabajo de preparación. Pero, hermanos, también quiero confesarles que no lo que yo diga hará que ustedes se transformen. El crecimiento espiritual dentro de esta iglesia lo va a dar el Señor. Algo de lo que yo les diga, hermanos, tal vez abra su mente para algo que Cristo quiere hablarles, y va a ser Él, con su Espíritu, quien va a transformar la vida de cada uno de ustedes, no yo, hermanos. El crecimiento lo va a dar el Señor. Por eso, hermanos, yo tengo ciertas reservas con los programas que se llaman de iglecrecimiento. No digo que estoy en contra, pero tengo mis reservas, porque no puede aplicarse esto en la vida cristiana. La vida cristiana no es un molde. Lo que funcionó en la iglesia A no va a funcionar en la B, como tampoco va a funcionar en la C lo que se hizo en la iglesia B. Cada uno tiene algo diferente por hacer. Así que, hermanos, la iglesia de Cristo no necesita otro amo. El único amo, el único Señor es Cristo Jesús. Lo que la iglesia de Cristo necesita, hermanos, son un montón de servidores. ¿Ok? Servidores. Servidores cuya única ambición, hermanos, cuyo único propósito en la vida sea darle gloria a Dios a través de sus vidas. Que las demás personas puedan decir, este hermano se ve que sí le pone atención a Dios. ¿Ok? No necesitamos, hermanos, a alguien que venga y entre en un cable. ¿Han visto esos videos? Yo vi uno de una iglesia donde están, el hermano, y ya viene, y de repente, así como en una tirolesa, entra el que va a predicar desde atrás, como volando. O de aquí, hermanos, que hagan una plataforma, ya bajo yo desde aquí la casa pastoral, y ¿dónde está el hermano? Y ya voy a subir. No necesitamos eso, hermanos. Va a llamar la atención, tal vez 2, 3, 4 domingos, pero después, hermanos, como cualquier cosa que hace el ser humano, va a ir perdiendo su valor. Lo único que no pierde valor, hermanos, es el poder de Dios. El poder de Dios siempre se va a manifestar en donde se predique su palabra. Amén. La siguiente figura que utiliza el apóstol Pablo, hermanos, es el de un constructor. Él se llama a sí mismo, de acuerdo a la versión Reina Valera, perito arquitecto. Y de acuerdo a la versión NBI, el maestro constructor. Diríamos el maestro de obras. El apóstol Pablo se ve también a sí mismo como alguien que va haciendo los cimientos. ¿Sí? Como alguien que está tirando los cimientos. Yo no sé si todos aquí, hermanos, tengan experiencia con construir, pero los que saben dicen que lo que menos se nota y lo que más dinero pierde es echar cimientos. No sé si estoy en lo correcto. Pero dicen los que construyen, ya me pidió 300,000 pesos el albañil y no veo nada. A eso es a lo que está hablando el apóstol Pablo, hermanos. Parece que no hay nada en la iglesia.
Él se ve a sí mismo como el que está haciendo los cimientos, hermanos, que pasa y pasa tiempo trabajando, pero no ve ningún cambio. El apóstol Pablo sabe, hermanos, que tal vez a él no le toque ver nada de lo que está construyendo, pero sí nos lanza a nosotros como iglesia hoy una advertencia. Fíjese cada uno cómo sobreedifica. El apóstol Pablo dice que nosotros vamos a ser los que vayan sobreedificando. Y ahora, hermanos, ya no solamente es una llamada de atención para los pastores y los líderes de la iglesia, ahora también es una llamada de atención para los hermanos, para todos en general. Cada uno fíjese, hermanos, cómo está sobreedificando. Porque lo que hagan, hermanos, puede derribar o puede construir en la iglesia. Lo que ustedes hagan, hermanos, puede integrar o puede desmembrar a la iglesia. Y no deberíamos ver esto, hermanos, como algo sencillo. Bueno, ya lo entendí. Si no me cuido o si no cuido lo que hago, puedo destruir la iglesia. No, porque el apóstol Pablo dice que la iglesia es el campo de Dios y es el edificio de Dios. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado dentro de la iglesia. Mucho cuidado, hermanos, con que nuestras acciones vayan a destruir o vayan a dividir a la iglesia. Porque no vamos a estar destruyendo, hermanos, un simple grupo más. Vamos a estar destruyendo el edificio de Dios. Y quien nos va a pedir cuentas por lo que destruimos es el Señor. Por eso les digo, hermanos, que confronta. La palabra de Dios confronta y nos pone de manifiesto con nuestra propia realidad. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, los de Berriozábal, de la Iglesia Cristiana El Buen Pastor? ¿Qué estamos haciendo por nuestra iglesia? ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Lo estamos haciendo con cuidado, hermanos, o lo estamos haciendo con negligencia? ¿Qué se va a decir de nosotros en unos años? ¿Cómo construimos? El apóstol Pablo piensa que él ha puesto el fundamento, pero el cimiento o lo que le da sostén a la iglesia es el Señor Jesucristo. Por eso dice el último versículo: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Hermanos, yo les invito, de verdad les invito, a que seamos muy cuidadosos con la iglesia de Cristo. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es nuestra, no nos pertenece. Le pertenece al Señor. El crecimiento no lo damos nosotros, hermanos, no lo dan nuestros programas. Es cierto, hermanos, que debemos trabajar. Los que estamos en la junta no podemos perder tiempo, hermanos. No podemos hacer las cosas mal, ni decir, bueno, ahí lo vemos el otro, está haciendo mucho calor, vale, el otro mes nos vemos y lo arreglamos. No, también tenemos que planear, es cierto, pero no somos los únicos, hermanos. El resto de la iglesia, hermanos, el resto de la iglesia debe también poner de su parte, debe hacer algo para sobreedificar la iglesia. Por eso empezaba yo hablando, hermanos, acerca del crecimiento.
¿Cómo se vería la iglesia del Buen Pastor en Berriozábal hoy si fuera el doctor espiritual de iglesias? Si hoy viniera Cristo y dijera, a ver cómo va mi iglesia aquí en Berriozábal, vamos a verla. ¿Se ve anémica? ¿Se ve flaquita? ¿Hay que darle más comida? ¿O se ve chaparrita? ¿Hay que darle calcio? ¿Verdad? ¿O se le ve la cabecita chiquita? ¿No está creciendo en conocimiento? ¿Qué hacemos? ¿O está con la cabeza muy grande y el cuerpecito así? Cualquiera de estas imágenes, hermanos, nos dan como que algo no está bien. Así que la iglesia, hermanos, para mantenerse saludable, tiene que crecer en todas las dimensiones posibles. Tiene que crecer en amor, tiene que crecer en conocimiento, pero también tiene que crecer, hermanos, en su relación con Dios. No podemos vernos siempre del mismo tamaño. La ventaja de todo esto, hermanos, es que el remedio es muy sencillo. El remedio es dejarse guiar por el Espíritu Santo que el Señor Jesús ha puesto sobre su iglesia. Si el Espíritu Santo, hermanos, no está en la iglesia, no vamos a tener el crecimiento esperado. Es más, probablemente no vamos a crecer. Debemos anhelar el Espíritu Santo, hermanos. Hoy en la mañana en la escuela dominical veíamos esto. El Señor Jesús prometía el Espíritu Santo. Él dijo, cualquiera que tenga sed, venga y pruebe del agua que yo les voy a dar. Porque cuando pruebe de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Algunos hermanos se preguntan, ¿por qué llevo 10 años, 20 años, 30 años en la iglesia y me siento igual? Hermano, si solo comemos un pan y una coca todos los días, ¿cómo nos vamos a ver? O muy gorditos, o muy flaquitos, pero definitivamente sanos no nos vamos a ver. Si nuestro alimento espiritual, hermanos, no ha sido el adecuado, aunque llevemos 30 años en la iglesia, nos vamos a ver que todavía no somos cristianos saludables. Yo creo, hermanos, que a la luz de 1 Corintios, nosotros como iglesia le podemos pedir al Señor que transforme nuestras vidas, que nos haga crecer. No importa, hermanos, si no crecemos en número, no importa, porque el Señor no vino a darnos una cuota. La iglesia que junte 300 miembros se va al cielo. No. Pero sí quería que fuéramos discípulos, eso sí lo dijo, id y haced discípulos. Si cada uno de nosotros aquí hace un solo discípulo, cumplimos con la gran comisión, hermanos. ¿Amén? Pero si no podemos crear un discípulo, hermanos, algo está mal con nosotros. Y tenemos que pedirle al Señor que nos muestre en su espejo espiritual cómo estamos. Y tal vez nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nos hace falta crecer en algo más. Reflexiones para la iglesia de hoy, hermanos. Evitemos los valores de la carne en la iglesia. Que no se introduzcan en la iglesia, hermanos, los valores de la carne. Porque los valores de la carne, hermanos, nos hacen pensar de manera individual, de manera competitiva. Los valores de la carne nos hacen darle más valor a la persona que es más elocuente, a la persona que tiene más éxito, ¿verdad? Y nos hace menospreciar a los hermanos, pues, de los que podríamos decir, no, nunca vamos a obtener nada. La buena noticia para el pueblo de Cristo es que todos valemos exactamente lo mismo para el Señor. Lo mismo para el Señor. Él ve nuestros corazones y ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Lo segundo, hermanos, que podemos llegar a pensar es que el Señor Jesús nos ha llamado a la unidad.
Esta iglesia, hermanos, no puede avanzar si no hay unidad en sus miembros. No vamos a poder avanzar a ningún lado, hermanos. Nos vamos a ver bien bonitos los domingos, pero sin avanzar. Para los judíos, hermanos, la concepción de justo o de justicia era que cumpliera su propósito, que algo cumpla su propósito. Entonces, si hay una silla, hermanos, bonita, barnizada, pero tiene 2 patas y cuando uno se sienta se cae, esa silla no es justa, no cumple su propósito, aunque se vea bonita. Pero si hay una silla, hermanos, de una madera muy rústica, fabricada de manera rústica, que se le ven los clavitos, pero cuando uno se sienta, sirve para sentarse, esa silla es justa y está cumpliendo el propósito para el cual fue creada. Si la iglesia de Cristo, hermanos, no se ve tan bonita como nosotros esperaríamos, pero cumple su propósito para el cual fue creada, al Señor le agrada. Le agrada, hermanos. Pero si esta iglesia de repente empezamos a decir, le crezcamos otro piso, y con clima, y con butacas, seguramente va a venir más gente, hermanos, porque se ve más cómoda. Pero ¿vamos a cumplir el propósito de Dios? ¿Estaremos cumpliendo el propósito de Dios de transformar vidas? El que da el crecimiento, hermanos, es el Señor. Amén. No nuestros programas. Si nuestros programas se alinean con Dios, entonces mucho mejor, porque estamos cumpliendo el propósito de Dios, su voluntad, y estamos haciendo uso racional de lo que el Señor nos ha dado, de los dones que pone a nuestra disposición. Que nadie de nosotros, hermanos, se crea dueño o amo de la iglesia. Nosotros solamente tenemos un Señor, y es el Señor Jesucristo, hermanos. Nadie más es el Señor de la iglesia. Si algún día, hermanos, me ven que ya me ando pareciendo un señor de la iglesia, recuérdenme este sermón. Porque no es justo, hermanos, que un pastor o un líder religioso controle a la iglesia a su conveniencia. El único Señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Todos los demás estamos puestos aquí para que la obra del Señor avance. Nada más, hermanos. Amén. Le pidamos al Señor, hermanos, en esta noche, que ahora que vamos a participar de la Santa Cena, nos dé la gracia de su Hijo Jesucristo, hermanos, nos dé la gracia para poder llevar a cabo la tarea que nos corresponde como iglesia de Cristo. Que perdone, hermanos, nuestras rivalidades. Es que yo no le hablo al hermano ni a la hermana, porque hace tiempo me hicieron. Que nos perdone, hermanos, y que nos dé perdón para que nosotros podamos perdonar. Ayer en la clase con los jóvenes salió este tema, ¿no?, del perdón, y decía, a veces, hermanos, a veces la gente que nos ofendió pasa a nuestro alrededor y nos saluda, buenos días, y nosotros lo quedamos viendo así como, ¿qué tienen de bueno, no? Probablemente no vayamos a recibir una disculpa de la gente que nos ha ofendido, hermanos. Es probable, y es triste, pero es probable. Pero tenemos que recordar, hermanos, que quien nos ha perdonado por encima de todo lo que nosotros hemos hecho es el Señor. Y entonces, cuando pensamos en eso, somos capaces de poder otorgarle el perdón a aquellas personas que nos han ofendido y que nunca se disculparon con nosotros. La iglesia de Cristo no puede avanzar si hay rivalidades. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar.
Te damos gracias, Señor, en esta tarde, noche, porque nos has permitido reflexionar a la luz de tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre.